Hoy vamos a hablar de cinética en los procesos geológicos para darle continuidad al capítulo del libro de Gill del texto guía del 2014. Esto corresponde a viscosidad. Como observamos en este mapa conceptual que hemos venido usando para las diferentes clases, habíamos hablado de cómo la cinética en los procesos geológicos está regido por la temperatura. Eso se ve reflejado en la velocidad de las reacciones y cómo la constante de la velocidad de la reacción depende de las variaciones de temperatura. Es decir, vamos a tener una velocidad de la reacción mayor cuando la temperatura es mayor y vamos a tener en ese caso una energía de activación menor cuando la temperatura es mayor. En el caso de la difusión nos permite entender cómo con la ley de Fick, cómo se da el proceso de migración de los diferentes iones desde un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Este proceso también se da de forma exponencial y relacionado con la energía de activación y la temperatura. Es decir, vamos a tener procesos de difusión más efectivos cuando la temperatura es mayor y vamos a tenerle que imprimir al sistema una energía de activación menor para que la difusión se produzca en procesos de mayores temperaturas. Ahora vamos a hablar de viscosidad, que se rige por la ley de Newton de viscosidad, donde 1 sobre la viscosidad es igual a 1 sobre la viscosidad inicial, Euler a la menos EA sobre RT. Este también es un fenómeno relacionado con la temperatura, pero como podemos ver es, digamos, inversamente proporcional a la temperatura. La viscosidad es aquella propiedad física que nos permite entender cómo un fluido tiene o pone resistencia a su movimiento. Esto se ve relacionado con la cantidad de colisiones que tienen las partículas en el momento del movimiento del fluido que generan diferentes velocidades. Digamos que en contraste en los procesos geológicos, la viscosidad es muy importante para entender cómo un magma eh, se fluye a diferentes temperaturas y es importante recordar que está asociado inversamente a las diferentes temperaturas de los magmas. En un flujo o en un fundido silicio, ese proceso físico es muy sensible, como habíamos dicho anteriormente, a la temperatura. Si recuerdan, digamos que si quisiéramos entender cómo es esa velocidad de ese fluido, deberíamos entender ese fluido como el estrés de cizallamiento que se le ejerce a ese fluido que le genera un gradiente en la velocidad del fundido. Eso lo podríamos asemejar, por ejemplo, a cómo es la velocidad del agua al interior de una tubería. Imaginémonos una tubería de radio R y podríamos ver entonces cómo es la velocidad desde cero de las paredes a un máximo en el centro, es decir, la máxima velocidad se obtiene en el centro, mientras que en sus porciones más externas la velocidad podría ser cero. En ese sentido, entonces, digamos, ese gradiente de velocidad es lo que genera ese estrés de cizallamiento que se llama sigma y eso es lo que nos permite entender por qué la viscosidad es la capacidad que tiene un fluido a fluir, es decir, cuando tenemos fundidos con mayor viscosidad, tienen menor capacidad para fluir. Vamos a ver entonces aquí un ejemplo de diferentes magmas silíceos. Antes que nada, para recordarles la ecuación con la que venimos trabajando en difusión, en viscosidad, y cómo esto lo pasamos a la ecuación de una línea recta con el logaritmo natural de 1 sobre n igual al logaritmo natural de 1 sobre n sub 0 menos EA sobre R 1 sobre T porque la función Euler desaparece. Esto es de la ecuación de la línea recta y igual a menos mx, donde a es el intercepto, m es la pendiente.
Bueno, si observamos diferentes fundidos, basalto, riolitas y sílice pura. Imaginémonos la serie de reacción de Bowen. En la serie de reacción de Bowen lo que encontramos es que los magmas que se generan a mayores temperaturas son los magmas basálticos, y los magmas a menores temperaturas son los magmas riolíticos, y la sílice estaría aún más a menores temperaturas. Eso nos quiere decir que el basalto tiene una mayor temperatura que la riolita y que la sílice. Si observamos eso, entonces, ¿cómo es la viscosidad? Encontramos que la viscosidad es menor en el basalto comparado con un magma totalmente silicio. Y podríamos ver cómo varía la pendiente. Recuerden que la pendiente está relacionada con la energía de activación. Lo que observamos es que hay una menor pendiente hacia el basalto y una mayor pendiente hacia el magma totalmente silicio, lo que nos indicaría que para ese sistema deberíamos imprimirle mucha más energía de activación para que el fluido se mueva. En ese sentido, tenemos una energía de activación de 500 kilojoules por mol en un magma totalmente sílice, 350 para riolitas, y para basaltos casi la mitad del magma totalmente silicio, lo que nos indica es que estos basaltos tienen una mayor facilidad para moverse que los magmas mucho más silicios. Y eso se ve reflejado en las geoformas de los volcanes. Encontramos, recuerden que los volcanes se pueden formar en formas de estratovolcanes que tienen esa forma típica como la que ustedes observan aquí en el Monte Santa Elena, o, y a eso los vamos a llamar estratovolcanes, o los volcanes asociados, por ejemplo, a los puntos calientes donde el magma es muy fluido y genera mesetas. A esos volcanes los vamos a llamar volcanes tipo escudo. De ese estilo tenemos generación de volcanes en las dorsales oceánicas, en los rifts continentales, entre otros, mientras que los estratovolcanes son más típicos en las zonas de subducción, y esto se debe a que los magmas en las zonas de subducción son generalmente más silicios y por lo tanto tienen menor capacidad de fluir, y cada vez que fluyen se quedan muy cerca del centro volcánico y van generando esta forma de estratovolcán, mientras que en los tipos Hawái lo que tenemos son lavas mucho más fluidas, es decir, menos viscosas, y se van derramando a largas distancias, generando esta forma de meseta. Si quieren reforzar sus conocimientos sobre qué es la viscosidad, les recomiendo escanear este código QR. Una vez terminado este video, deben entregarme por interactiva cuáles son las principales características de la viscosidad y su relación con los diferentes tipos de volcanes y con los grados de explosividad. Posteriormente pasaremos a hacer algunos ejercicios.